Vamos a meternos en el análisis de cómo está la situación a 120 días de gobierno para Javier Milei, en este caso perjudicados y beneficiados justamente en esta instancia, y está con nosotros Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, que nos trae este análisis. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío. Un gusto como siempre. Y sí, el miércoles próximo, estamos hablando del miércoles 10, se va a cumplir el primer cuatrimestre de gestión de Javier Milei. Y claro, hay beneficiarios y perjudicados desde el primer día de gobierno, porque cuando pensamos las primeras medidas, las dos primeras grandes medidas fue una devaluación del tipo de cambio, una devaluación de la moneda, se está pensando de paso o se está discutiendo cuándo vendrá una nueva y mayor devaluación, y al mismo tiempo la libertad de precios, la libre capacidad de fijar precios para los sectores que pueden imponer precios. Lo digo de este modo porque está claro que el precio de la fuerza de trabajo no se puede poner libremente, que es lo que está discutiéndose ahora, por ejemplo, en el conflicto del transporte, si habrá paro de transporte, ya que no se homologaría el aumento demandado por los colectiveros, pero del mismo modo ocurre con los camioneros, que logran una negociación con la patronal para una actualización salarial, insistamos, precio de la fuerza de trabajo, y claramente el propio ministro de Economía dice, no podemos convalidar eso. Uno discute, bueno, ¿cómo Bueno, es? ahí Julio es Si en cuando origen... ahí, perdóname, es cuando dicen Sí, hay una libertad, ¿no?, en claro. oferta-demanda, pero no se podría aplicar en este caso esa misma libertad a esta paritaria, ¿no? Además no sé si me animaría a decir, pero digo, o es el gremio más importante del país o está en el top 3. Estoy tratando de pensar otro, podría ser petroleros también, pero bueno, además tiene una historia de dirigencia sindical muy fuerte, ¿no? Digo, que esta construcción, petroleros, aceiteros, camioneros, ahí se me van ocurriendo algunos más, pero es por excelencia, por lo menos en la opinión pública, el más importante. Ahí diste en la tecla, sobre todo cuando mencionaste aceiteros, porque aceiteros tiene que ver con todo el negocio de la soja, de la producción y exportación no solo de granos, sino de aceites, y por lo tanto aceiteros es el que ha logrado en los últimos años la mejor paritaria, camioneros, bancarios, ahí entre los que estabas intentando mencionar. Y es cierto, ha cambiado tanto el modelo productivo en la Argentina que en los años 60, 70 el gremio por excelencia era la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Tenía que ver con el desarrollo industrial de la Argentina. Hoy el sector industrial tiene salarios muy por debajo de algunos gremios emblemáticos, casualmente el que estamos hablando de camioneros. Pero esto muestra, Rocío, claramente que hay una discriminación respecto de la libertad de precios. Las prepagas pueden poner cualquier precio y el ministro de Economía decir, se les fue la mano. Es curioso que un ministro de Economía diga, se les fue la mano a las Además, prepagas. Julio, lo que se esperaba en este caso es que haya una competencia, ¿no?, entre las empresas privadas que prestan los servicios de salud. La verdad que eso no pasó. Se sentaron todos, digo, los empresarios que están a la cabeza, y más o menos acordaron porcentajes parecidos, lo que implica que, por ejemplo, si yo como usuaria, ¿no?, del servicio de medicina privada me quiero ir a otra prestadora porque me están Es lo cobrando mismo. mucho, bueno, no voy a tener mucha diferencia con lo que me cobren, ¿no? Entonces, o me quedo o voy a otro lugar a pagar lo mismo, ¿no? Hay ahí como una cofradía y no termina operando esta competencia que se esperaba haya en segmentos. Y hay que decir además que el tema de la salud está muy mal, tanto en la órbita pública como en la órbita privada. Y no tiene que ver con los profesionales, sino tiene que ver con una situación de un sistema que está saturado y que realmente esta medida en este momento pareciera
no fue muy atinada, ¿no? Lo que está pasando, como digo, ya mirándolo desde un lado empresarial, sin meternos, ¿no?, con los profesionales del servicio de la salud que realmente están ahí, ¿no?, trabajando con muy pocos recursos y además muchísimas horas, como suele suceder además. Cuando vos ves lo que percibe un médico en un hospital público en la Argentina, donde las cifras son irrisorias, ahí te das cuenta que el sistema de salud se sostiene en los profesionales y los trabajadores, enfermeras, enfermeros, auxiliares de la salud. El sistema sanitario se sostiene por la voluntad de sus trabajadores, esos que aplaudíamos, ¿te acordás? En términos de pandemia, en tiempos de Sí. pandemia. Pero los presupuestos sean públicos y esto que está ocurriendo con la salud privada es alarmante porque las empresas prepagas están perdiendo adherentes, pero claro, pierden una porción restringida, en torno del 10%, pero con los niveles de facturación que tienen, incrementan su rentabilidad de una Un forma montón. impresionante. Y no Y mejora el claro, entonces, servicio, Julio, ¿no? Digo, el otro no, no, día escuchaba un colega, voy a dar un dato que un poco para representar esto que vos decías. Dicen que desde el sector de la medicina privada cuentan con perder hasta un 30% de sus afiliados claro. y no les interesa porque el número sigue siendo atractivo, digo, por el servicio que prestan y lo que reciben, entendiendo que igual hoy en día si querés un turno en la mejor cobertura médica tenés que esperar un montón o pagar la consulta, digamos, aparte. Para Ah, todos hoy hay lista de espera, no está funcionando bien tampoco el sistema privado. exactamente, exactamente. Por eso, a ver, esto es un sistema de crueldad. Por eso prefiero hablar me gusta hablar de beneficiarios y de perjudicados. Porque hay un sector muy concentrado, Rocío, que se está beneficiando con estas políticas económicas. Cuando el gobierno, por ejemplo, en estas horas habla de que se viene la recuperación de la economía, la llamada B corta, de la que vos a veces hablás, Ujú. después de tocar piso hay rebote de la economía. ¿El rebote por dónde vendría? Bueno, los números, las cuentas dicen vendría por el agro. Cuando decimos agro no estamos hablando de los pequeños chacareros, los pequeños productores, sino los grandes productores y exportadores de la agricultura. Se viene la cosecha gruesa y por lo tanto se espera que haya una importante producción, exportación, venta, liquidación de dólares, pero también por la energía, por los hidrocarburos y por la minería. Pero saliendo de esos sectores de la agroexportación, de la energía y de la minería, el resto de la economía, incluso el sector manufacturero, el sector pequeño y mediano de la industria, del comercio, están en una situación de deterioro más que importante. Por lo tanto, la macroeconomía podría mostrar un repunte, pero en sectores muy concentrados y vinculado a las inversiones Ujú. externas, porque cuando mirás esos tres sectores, lo que hay es la gran propiedad terrateniente tradicional en la Argentina, lo que tradicionalmente se habla de la oligarquía terrateniente, pero el resto son inversiones externas. El complejo sojero está montado en un patrón tecnológico, biotecnológico, de capital externo, ni hablar del sector hidrocarburífero o el Claro. sector minero. Por eso los perjudicados son la mayoría de la población empobrecida de la Argentina, empezando por jubiladas y jubilados, que está claro que es el sector que peor la ha pasado. Los números del superávit fiscal del primer bimestre se explican principalmente por el ahorro que supone el sistema previsional, 1,9 billones de pesos, una cifra gigantesca, duplica, casi duplica el ahorro por la anulación de la inversión pública y es varias veces más que lo que han afectado las transferencias a provincias o la disminución de las transferencias a las empresas, especialmente por el tema energía, y por lo tanto jubilados en primer lugar, más trabajadores, y en trabajadores podés discriminar, esos trabajadores que están en la condición
de trabajo irregular son los Ujú. que peores la están pasando. Y Sin los duda. estatales, en segundo lugar, que ahora sufren el tema del desempleo. 15.000, dijo el gobierno la semana pasada. El sindicato está averiguando, ATE especialmente, está indagando cuál es la cifra real, porque también esos 15.000 se muestra como un dato ideológico. Pensemos que Milei dijo 70.000 hay que despedir. Son los contratados, eran los contratados que había que eliminar esos contratos a final de término y por lo tanto es un tema que no va a terminar. Y los trabajadores privados que están en situación regular, los mejores salarios son los que vienen perdiendo y son estos que están discutiendo, como hablábamos hace un rato contigo, ¿Qué puede casualmente pasar? Claro. estos dos conflictos que están en danza, el Bueno, transporte Julio, hoy público. puede haber paro de transporte, ¿no? Decían los Claro, trabajadores del claro. sector del transporte que si no les depositan los salarios en esta jornada con el aumento, estén atentos en el horario del regreso porque podría haber una medida de fuerza y ya también en un contexto que sería cada vez muy complejo. Así que es otro de los datos, ¿no? Para tener en cuenta. Como siempre, Julio, muchas gracias por traernos el desarrollo de estos temas.